que el día de ayer, sobre las 1 de la tarde más o menos, a las 11 empezó la sesión en la Suprema Corte de Justicia, pero a la 1 de la tarde, 1:30, se puso lo bueno. Empezaron las votaciones de los ministros sobre los 7 puntos sobre los que se fraccionó la ley eléctrica del presidente López Obrador. Se estaba debatiendo en ese momento su inconstitucionalidad, porque hubo varias personas que no entendieron por qué, si tuvo más votos en contra, tuvo 7 en contra y 4 a favor, ¿por qué finalmente terminó pasando y se volvió constitucional la ley? A ver, aquí hay que tener algo claro. Como se estaba votando una inconstitucionalidad, se necesitaba una mayoría de 2/3 partes de los ministros, es decir, para que se declarara inconstitucional, porque era una ley que ya pasó por las cámaras, era una ley que ya estaba aprobada. Entonces lo que intentaban dentro de la Suprema Corte, digamos para términos más sencillos, era vetar la ley. Para poder vetar esta ley necesitaban 2/3 partes. 2/3 partes equivalía a 8 de los 11 ministros. No lo lograron 7 de 11. Hay que decirlo, estuvo sumamente cerrada. Incluso ayer con don Nacho lo platicábamos de la limpia que hace falta dentro de la Suprema Corte, porque la realidad es que los ministros son mayoría, los ministros de oposición, y no de oposición al gobierno, parece que de oposición a México, a los intereses del país. Pero bueno, regresamos al tema. Minoría de ministros de la Suprema Corte de Justicia determina que siga vigente la ley de la industria eléctrica, que da prioridad a la Comisión Federal de Electricidad sobre privados para el despacho de energía eléctrica. El ministro presidente Arturo Saldívar indica: la ley busca la confiabilidad y la continuidad del sistema eléctrico. Vamos a escuchar prácticamente de los últimos argumentos que fijó Arturo Saldívar allá en la Corte. Fin constitucionalmente legítimo. De la exposición de motivos se desprende claramente que la intención del legislador fue garantizar la confiabilidad y la seguridad del sistema eléctrico a través de, entre otras medidas, el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad. Sin duda alguna, contar con un acceso confiable, seguro y continuo al servicio de energía eléctrica no solo es un fin constitucionalmente válido, sino que se trata incluso de un fin constitucionalmente imperioso. Garantizar la continuidad y la seguridad en el servicio público de energía eléctrica es una condición necesaria para el ejercicio de muchísimos derechos fundamentales. Así lo reconoce incluso la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el amicus curiae presentado en este asunto, al señalar que se trata de un elemento vinculado y del cual depende íntimamente el derecho de todas las personas a una vida digna, pues el acceso a la energía eléctrica es, cito, un factor imprescindible para disfrutar de un nivel de vida adecuado y para la mejora continua de las condiciones de existencia. Fin de la cita. Consecuentemente, dado que las normas impugnadas persiguen un fin constitucionalmente válido, lo siguiente que tenemos que analizar es si la medida es idónea, necesaria y proporcional en atención a los bienes jurídicos en juego. Segundo, idoneidad. Esta Suprema Corte ha señalado que para evaluar la idoneidad de una medida es necesario determinar si existe una relación empírica entre esta y el fin legítimo que se persigue. Para ello, se ha señalado, basta que la medida contribuya en algún modo y en algún grado a lograr el propósito que busque el legislador, considerando la evidencia científica disponible o las convicciones sociales generalmente aceptadas. En otras palabras, debe existir una relación racional. Pues ahí está la postura de parte del ministro Saldívar, previo ya a la votación que decidiría la constitucionalidad de esta ley. Vamos a ver el momento exacto en el que se declara como constitucional la ley de la industria eléctrica del presidente López Obrador.
Señor ministro presidente, me repito informarle los preceptos y fracciones respecto de los cuales existe una votación mayoritaria a favor de la propuesta de validez. Artículo 3º, fracción 12ª con 6 votos. Artículo 3º, fracción 12ª bis con 6 votos. Artículo 3º, fracción 14ª con 6 votos. Artículo 4º, fracción primera, con 9 votos en términos generales, un voto del ministro Aguilar Morales en contra de una porción de la fracción primera, serían 8 votos completos. Artículo 35, mayoría de 10 votos. Y artículo 108, fracción quinta, mayoría de 9 votos. Por lo que se refiere a los artículos y fracciones respecto de los cuales no existe mayoría a favor de la propuesta, es el artículo 3º, fracción quinta, con una mayoría de 6 votos en contra y por la invalidez. Artículo 4º, fracción sexta, con una mayoría de 6 votos por la invalidez. Artículo 26, con una mayoría de 7 votos por la invalidez. Artículo 53, con mayoría de 7 votos por la invalidez y con mayoría de 6 votos del 101 en la porción respectiva y del 108, fracción sexta. Respecto de estos últimos, se desestimaría al no alcanzarse la votación calificada respectiva. ¿Se alcanzó en algún precepto votación calificada No, por invalidad? Entonces, en esos términos queda aprobado este primer apartado. Se decreta un receso de 10 minutos. Bueno, para los que preguntan, claro, estos son discusiones y temas bastante técnicos en materia jurídica. Vamos a escuchar un breve resumen de lo que significa todas estas votaciones, qué fue realmente lo que se votó a favor y qué se votó en contra, para que tengamos bien claro en qué consiste esta constitucionalidad de la ley eléctrica. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. A ver, disculpen, tuvimos un problemita ahí. Dennos un segundito. A ver. Un segundo, disculpen. Sí, es en el 14. Ahí estamos. Ya. De nuestro país, donde el Pleno resuelve esta acción de inconstitucionalidad con el expediente 64/2021, esta acción de inconstitucionalidad fundamentalmente sobre el estudio de esta ley de la industria eléctrica y el planteamiento de los diversos conceptos de invalidez, el estudio correspondiente y la determinación de la validez respecto de los puntos planteados en estos conceptos de invalidez, y en donde se estudiaron algunos elementos fundamentales importantes respecto de invalidez. No se lograron los 8 votos que determina la Constitución Política Federal y específicamente la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones primera y segunda de la Constitución Política Federal. El planteamiento respecto de algunos de estos temas registraron votación de 6 y 7 votos en el ámbito de la inconstitucionalidad, y comento, no fue suficiente para plantear los 8 votos que determinan la invalidez de una norma, en el caso que así se plantea, precisamente con los 8 votos de acuerdo a esta ley reglamentaria. Se planteó el estudio de los 7 rubros del proyecto correspondiente y se plantearon las determinaciones precisamente en estos 7 aspectos correspondientes a diversos
diversos temas en el ámbito del orden de despacho como primero de los puntos analizados en esta sesión ordinaria, posteriormente el esquema del tratado internacional y en el ámbito precisamente de la relación entre México, Estados Unidos y Canadá, y también el tema correspondiente a las tarifas de los usuarios finales, así como los principios y los criterios establecidos en el sistema eléctrico nacional. Estos fueron algunos de los elementos importantes y también uno de los temas fundamentales trascendentes respecto de lo que se ubica en el ámbito del artículo 1 y 4 constitucionales respecto del medio ambiente. Fueron algunos de los elementos importantes en las resoluciones del Pleno del Tribunal Constitucional de nuestro país. Ha finalizado. Pues ahí está un pequeño resumen, como les decía yo, eran 7 puntos, esta ley eléctrica se dividía en 7 puntos, dentro de los cuales algunos eran en temas de las energías renovables, otro del autoabasto, otros también contemplaban diversos aspectos, sobre todo el Tratado de Libre Comercio o el TEMEC recién nombrado. Pues bueno, todo esto, a pesar de que se fueron iniciando las votaciones, pues de manera partidita, pues todas y cada una se ganaron porque no llegaron a los 8 votos. Pero bueno, vámonos ya, ahora sí, a lo que pasó el día. A ver, ¿qué me falta? Bueno, sí, ahí vamos a ver quiénes fueron los que votaron a favor y en contra. Ese es lo que saca la Suprema Corte de Justicia, el boletín donde hace oficial: Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia concluye discusión de la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la reforma a la ley de la industria eléctrica. Ya no vamos a leerlo, ya lo vimos paso por paso, pero bueno, ahí está la publicación que hace la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación. También fue tendencia a 2 puntos el día de ayer. ¿Quiénes fueron los ministros que votaron a favor y quiénes fueron los que votaron en contra? Ayer había 2 tendencias, uno que era traidores a la patria y la otra era ministros, algo así creo. Ahí están los ministros que votaron a favor, son las 2 ministras y los 2 ministros también, que fueron los que decidieron finalmente que la ley eléctrica del presidente López Obrador pues pasara sin mayor problema, a pesar de que parecía que se ponía complicada la situación. ¿Cuál fue la ministra? Pues que bueno, la calificaron como la Xóchitl Gálvez, la Lili Téllez de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque es una ministra que a final de cuentas impulsó el mismo presidente López Obrador. Recordemos, ella estaba al frente de Administración Tributaria, ella pues era cercana a la Cuarta Transformación, había colaborado en este gabinete. Pues bueno, es la que termina traicionando realmente al presidente López Obrador y a la ley eléctrica. Y es que, bueno, ahí está Margarita Ríos Farjat. Vamos a ver, ahí lo pone Xóchitl Gálvez a través de Twitter. Dice: bien por la ministra Ríos Farjat, que privilegia el derecho a un medio ambiente sano. Vamos a escuchar pues la más dura traición que se vivió el día de ayer de parte de esta ministra, que pues fue impulsada por el mismo presidente. Vamos a ver. El segmento en el que estoy en contra de reconocer su validez, y por la misma razón que ya expresé, es el que dice: garantizando, abro comillas, garantizando en primera instancia los contratos de cobertura eléctrica con compromiso de entrega física y en segundo término el suministro de energías limpias. Cierro comillas. Se está imponiendo desde esta norma un privilegio que quizá tienda a fortalecer a la empresa productiva del Estado. El problema es que lo hace a partir de dejar en un permanente segundo lugar a las energías limpias, tan necesarias para la sustentabilidad y la salud de todos. Tenemos derecho a un medio ambiente sano y más las generaciones que nos siguen. Entonces encuentro desproporcionada esta medida, de manera que estoy en contra de ese orden. Pues ahí está la postura, creo que bastante pues leído el guión. Ya sabemos que esta era la posición de la oposición precisamente, el que
¿Qué era lo que aludían? Las energías limpias. Se estuvieron haciendo, yo sé que para lo de la ley eléctrica, los parlamentos abiertos también en la Cámara de Diputados, en los que se explicaban el por qué las energías limpias resultaban ser incluso más sucias que muchas de las energías que ocupa la Comisión Federal de Electricidad. Pero esta es la misma cantaleta que siguen fijando la oposición para intentar agarrarse un poquito y defender esta postura que prácticamente está totalmente caída. Las energías limpias, aunque duela y aunque les duela, han fracasado. Estados Unidos, con su política de energías limpias, ha fracasado. Han tenido que recurrir al gas y al crudo porque las energías limpias les han fallado. No, todavía el mundo no está preparado para depender al 100% de estas energías y bueno, intentan seguir con esta cantaleta. Ni modo, con la pena, Ríos Farjat quedó pues para el basurero de la historia. Muchos morenistas ayer que se habían dedicado a defenderla, que la apoyaron cuando se le postuló como ministra de la Suprema Corte, pues decían, pues qué pena y qué lástima me da haberte apoyado como ministra y saliste pues igual que todos, traidores y serviles a los intereses, pues yo podría decir que aquí ni siquiera de la oposición, de las empresas privadas y de Estados Unidos. Aquí hay que ser honestos. Los que menos querían que esto pasara a como pasó es el gobierno americano. No hay de otra, no hay vuelta de hoja. Las empresas estadounidenses y las empresas españolas eran las que más querían frenar esta ley eléctrica. Ellos son los que terminaron, nos guste o no decirlo, a billetazos, a cañonazos de billetes, como lo dijo hoy el presidente, pues tumbando a Ríos Farjat.